Yo lo había leído en el transcurso de mi vida en algunas ocasiones, quizá en algunas pues tomando datos, referencias de Pablo y viajando por todos lados de la parte que le correspondían en sus viajes, ¿verdad? Y cómo dejaba la semilla sembrada ahí. Hablábamos ahorita en el grupo sobre las áreas que eran de parte de Mesopotamia, Turquía. Se hablan de países extremos en una idolatría tremenda, cercana pues a ser manejada por el maligno, muchos de ellos, ¿verdad? Adorarles, buscar siempre los beneficios físicos y materiales, que era una zona muy rica comercialmente hablando, entre la parte de Roma y toda esa parte del Mediterráneo. Bien, comenzando en Filipenses, esta área de las cartas de Pablo, cuando vimos en el capítulo 1 cómo Pablo confiaba en la buena obra de Dios, plenamente en él, y escribía oraciones gozosas en sus cartas para dar testimonio de su fe al Señor. Hace ver en su carta a los hermanos de Filipos cómo el Señor le favorecía aún en las adversidades. Recordamos que él estaba preso, como nos decía nuestro hermano el domingo pasado, estaba con unos grilletes, ¿verdad? Muchas veces cuando los movían de un lugar a otro, los llevaban sujetos hacia el carcelero, el que tenía que cuidar de ellos porque no podían escaparse, ¿no? No debían escaparse, más bien. Hace ver en su carta, desde luego, como desde la cárcel, y pues muestra el gran amor de Dios por medio de sus oraciones y sus cartas fervientes, el gozo de sentir la obra de Dios, ¿verdad? La vida de Pablo en su intercesión por los mismos filipenses, haciéndoles ver que Dios comenzó tan buena obra en ellos y con la promesa de que la perfeccionaría hasta el día de Cristo Jesús. ¿Alguien recuerda cuál es el día de Cristo Jesús? Cuando el Señor venga en gloria la segunda vez, y la estamos esperando, ¿verdad? Es inminente que con todas las situaciones actuales pueda venir en breve y tenemos que estar preparados para ello. En el capítulo 2 empezamos a ver cómo exalta a Dios el apóstol Pablo, exalta al Hijo de Dios, ¿verdad? En la humillación con su muerte y muerte de cruz, para darnos por su gracia bendita la salvación, que es esta salvación de nuestra alma en la eternidad, para vivir junto con Él en la gloria de Dios, estableciendo el reino de los cielos que vino a anunciar Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, a fundarlo, ¿verdad? De esta forma nos dio esta salvación sin merecerla. Fue un regalo, fue algo gratuito, no nos costó nada. En su misericordia y como conforme cada quien, si recordamos cuando Él llegó a nuestro corazón por algún mensaje que hayamos escuchado. Recuerdo que tenía yo más o menos, no sé la edad exacta, muchos no saben nada acerca de cómo llegué a los pies del Señor, muchos no lo saben. Gloria quizá tiene algunas nociones del tiempo que hemos estado, pues ya hace que 35, 37 años de estar casados. Sabemos y nos habíamos visto cuando niños en la iglesia. Mi padre conoció al Señor en una iglesia en México, pero la raíz de esto vino desde tres mujeres que pasando frente a una iglesia, les estoy hablando de los años aproximados, más o menos sería por 1900, quizá dentro de los primeros 10 años del siglo, y si no me equivoco antes, porque eran mi abuela y dos de mis tías abuelas, que yo recuerdo a una de ellas nada más, porque atendía una lechería por ahí abajo donde vivía mi abuelo. Y estas tres mujeres pasaron enfrente de esa iglesia y fueron invitadas, recibieron al Señor.
había un programa de ayudar a muchas veces, ¿verdad? Lo hacían en estas iglesias en la Ciudad de México. Quizá fue en épocas de mucha dificultad económica, porque no había un alimento todos los días, no buscaban el alimento. Yo recuerdo que mi padre me platicaba que cuando su madre se iba a trabajar, porque ella trabajaba puliendo pisos de madera en la Ciudad de México, de esos pisos que es duela, ¿verdad? Le dicen ahora, que se tienen que mantener con una cierta capa de grasa, algo así, y tenía que hacerlo, ¿verdad? Ese era su trabajo. Quizá le pagaban muy bien, pero no creo, porque ahora que veo que decía que les dejaba un plato de frijolitos a 5 hermanos, 5 hijos. Hermanos de mi papá eran 4, 3 mujeres, 2 hombres, y él era el mayor. Y eso comían en el día, un plato de frijoles, hasta que mi abuela llegaba. Bueno, en ese tiempo que ellas pasaron por ahí, tuvieron el mensaje de salvación. Es lo único que yo recuerdo que tanto mi padre y mis hermanos mayores me lo platicaban. ¿Qué es lo que hizo Dios ahí? Sembró la semilla en la familia. Hemos escuchado testimonios que por medio de un folleto en la calle llegaron aquí, ¿verdad? Me recordaba el día de ayer, estando aquí, pasando personas enfrente, entregamos el volante de que hay un consultorio médico. ¡Ay, no sabía! En la oportunidad que tenemos tan grande de que otras personas conozcan al Señor. Pues estas 3 mujeres prosiguieron. Mi abuela siguió en la iglesia, instruyó a sus hijos en la iglesia, estuvieron ahí, algunos de ellos. Yo puedo dar testimonio fiel de mi padre, que fue el que prosiguió la obra. Siguió. Mis otros tíos pues fueron muy distintas sus formas de vivir su vida, pero él se dedicó a instruir a su familia para el Señor, y de lo cual le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues por eso estamos aquí gozándonos en el Señor. A la edad de 8 años, en las clases que recibíamos en la iglesia que asistíamos en la Ciudad de México, eran clases como los pequeños ahorita las tienen. Tendría yo aproximadamente unos 8 o 9 años de edad. Recuerdo que el mensaje de ese día era de una maestra que hablaba mucho, Gloria la ha mencionado, se llamaba la maestra Catita. Pero creo que esta maestra le dio el mensaje a no sé cuántos, quizá 200, 300 niños, el mensaje de salvación. Y yo me acuerdo que ese día que ella hizo el llamamiento, levanté la mano, ¿verdad? Vamos, el Señor toma el corazón. Así lo sentí, y me sentí realmente, ¿verdad?, salvado por la sangre de Cristo. ¿Cuándo comienzo pues a ejercer esta salvación? La salvación fue tomada, y es un proceso, porque en esta iglesia están aquí algunos de mis familiares. A los 12 años en el proceso, hay un tiempo donde pasamos 12, 13 años, y aunque no hay una forma de bautismo sumergido en agua, tenemos que confesar nuestra fe delante de toda la iglesia, haciendo el compromiso de que vamos a ser siervos de la obra de Dios. Así es, siervos, y vamos a cumplir con ese mandato del Señor. Hasta el tiempo de jóvenes, pasamos por el tiempo, de niños en la escuela dominical, hasta el tiempo de jóvenes y adultos. Quiero recordar el tiempo de la salvación, en que veíamos la obra misionera de la iglesia, en que Dios me dio grata bondad y su misericordia de haber conocido la obra misionera por medio de mi hermano Pablo. Mi hermano Pablo es otra historia, son muchas historias que les puedo platicar, pero mi hermano Pablo, él estudió en el Seminario Bíblico de Puebla por los años de los 60 más o menos, y fue nombrado por la iglesia para ir a unas ciudades que están en el estado de Hidalgo. No eran ciudades, eran pueblos que en su estructura
la localización geográfica teníamos que ir a pie. La parte más cercana que caminábamos eran 3 horas a pie, pero no había carretera, no había una brecha pequeñita donde pisábamos con lodo y pues así llegábamos, ¿verdad? Es donde puedo recordar que tuve el tiempo. ¿Por qué menciono esto? Ahora que vi este tema y lo estuve revisando, veo cómo Dios de veras en ese tiempo, conociendo a los hermanos de allá, y cómo mi hermano predicaba el evangelio y llegaban personas nuevas, conocían, la hermana es nueva, es la hermana fulana, y se paraban en la pequeña congregación y le daban la bienvenida y le aplaudían, ¿verdad?, por cuando llegaban. Era gozoso como ver que el Señor usaba a su siervo, a mi hermano. ¿Y qué hacía yo? Bueno, veíalos, escuchaba los mensajes, y algo que hacía, que me estuve recordando en estos días, es que íbamos a buscar a las personas. Dice, vayan, vete con fulanito hasta tal lugar y él sabe dónde, para que vayan a buscar a la persona fulana, porque ayer le compartimos el evangelio y va a venir al culto. Los cultos eran entre semana, eran días, yo recuerdo que era cualquier día que citaban a las 7 de la noche. Íbamos, llegamos, buenos días, ¿cómo estás? Se saludaba el jovencito que iba conmigo, me acompañaba, saludaba, y ¿cómo está? Lo saludaba yo. El pequeño buscaba, vestía unas de estas ropas de manta con sus guarachitos. Algunos no tenían guaraches porque eran personas muy humildes. Y ¿cuál fue mi sorpresa? De que todos aquellos que les avisé en ese día, todos estuvieron ahí en el culto de esa noche. Quizá unos 5 o 6 que no habían recibido el evangelio, pero habían sido invitados. Es la obra del Señor, es la salvación que le da. ¿Fue una casualidad de que mi hermano me haya invitado a ser misionero o a ver cómo un misionero trabajaba? Bueno, la voluntad de Dios. Este testimonio lo digo ahora por lo siguiente. En Filipenses 2, que es el tema que estamos ahorita tratando, nos podemos preguntar, ¿para qué nos dio Dios la salvación? No por qué. ¿Por qué? Puede haber muchas razones. Porque te acercaste aquí, pasaste enfrente, te di un folleto, te hincaste, le pediste a Dios perdón y seguiste insistiendo, y si Dios no ha llegado a tu vida hasta el momento en que Dios llega a tu vida, solamente tú y Él lo saben. ¿En qué momento? Recuérdese de ese tiempo que recibió la salvación, y de esa fecha hasta ahora. Vamos a ver cómo dice en la versión de la Reina Valera este texto, que es, ¿alguien desea buscarlo? Vamos a buscarlo. Sobre este texto se basa prácticamente el tema de este día, de este domingo. Dice en Reina Valera 60: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temblor. ¿No coincide? Entonces me equivoqué al copiar. Permítame un segundo. Filipenses 2.12. ¿Alguien la quiere leer? Entonces, por favor, posiblemente aquí en una de las formas que, como le copio, le pego, se ha de ver pasado. Por tanto, sí, hermano. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, sí, estaba, lo copié al revés, perdón. Es la otra versión que ahorita voy a mencionar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos. ¿Qué querrá decir ocupaos? ¿De qué nos tenemos que ocupar?
nuestra salvación? Vamos a ver. Les quiero leer en la Nueva Versión Internacional, así dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Se escucha diferente? ¿Qué podemos ahora entender de ocuparnos de la salvación? Vamos a ver para entenderlo un poquito mejor. Es un tema bastante interesante que yo les puedo decir la verdad. En mi vida lo estuve, cuántas veces habré leído estos pasajes, no lo he entendido como ahora Dios lo hizo ver. Periódicamente, voy a leer algunas cosas. Periódicamente es bueno evaluar cómo estamos delante de Dios espiritualmente, para ver si nos seguimos ocupando de lo que el Señor nos dio, es decir, de la salvación. Él ha sido fiel con nosotros, pero nosotros nos mantenemos fieles a Él. Avanzamos. No tenemos la realidad de esto, viendo en qué categoría espiritual nos encontramos para que mejoremos con la ayuda de Dios nuestro estado espiritual. ¿En dónde estamos desde aquel día que el Señor nos rescató hasta ahora? Pregúntate si soy alguno de estos casos. Vamos a revisar algún caso. No quiero que levanten su mano, ¿verdad? Dice aquí: convertido, recién nacido. ¿Cómo es el recién nacido? Si recuerda aquel día. ¿Qué más sigue? ¿Qué más hay que hacer? ¿A dónde hay que ir a visitar? Así estamos. Convertido, pero estoy estancado o atascado en un lugar donde no puedo moverme, no puedo salir. Si soy convertido, pero tengo mucho que dar. Ahora lo vimos en el grupo, pero no lo puedo dar. El convertido que muestra a veces como, pues yo sí sé y conozco y digo, pero solo de apariencia. Amo todavía lo mundano. Convertido que metió reversa. ¿Quién es el convertido que cometió reversa? Algún día, hace 3, 5 años o 10, estuve con mi primer amor. ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago para favorecer el reino de Dios? Convertido con muchos pretextos. Yo ya hubiera avanzado mucho en mi fe, pero me bloquearon, no me dejaron hacer, no me dejaron crecer. Quédate sentado, no es necesario tu trabajo. Sabiondo, sé mucho, pero no lo puedo practicar. No lo puedo o no lo quiero, ¿verdad? A veces nos pasa. Y el convertido normal, vamos a decir que el convertido normal, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. ¿Alguien desea leer Filipenses 3, del 13 al 14? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Es una gran verdad. ¿A qué se debe el fracaso en la mayoría de los casos citados? Podemos ver cada uno de ellos. ¿Qué sucedería si le diéramos a la misma atención y tiempo que le damos a otras cosas? Por ejemplo, yo quisiera decirlo en el tiempo que trabajaba, ahorita voy a comentar algo de eso, es interesante, el trabajo arduo del día, y qué tiempo le dejo a la salvación, a lo que tengo que hacer, al estudio. Los que estudian, tengo que estudiar a las 2, 3 de la mañana
que no se me retienen las cosas, son muchas las que tengo que aprender. A los amigos, a las diversiones, a lo sentimental muchas veces, a los problemas interpersonales. No, es que tengo esta situación con fulano y no voy a ir ahorita, no estoy en disposición de ir a cumplir lo que tengo que hacer. A lo material, muchas veces, no, pues es que tengo que, voy a hacer este negocio para que nos dé, y etcétera, ¿no? A perder el tiempo, muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Estaríamos dispuestos en invertir toda esta atención y tiempo en lo mejor. Lo mejor aquí es nuestro texto en el verso número 12, que es la salvación. Lo que Dios nos dio cuando creímos, tu fe, tu despertar espiritual, tu comunión con Dios, tu evangelismo. Esa es tu salvación, es de lo que te tienes que ocupar. Y es precisamente lo que nos manda Pablo, que nos ocupemos de esa salvación, que los cristianos demos la atención correcta a ella, no importando la condición espiritual en la que nos encontremos. Fue casualidad que Pablo debía estar ahí, sentado en ese calabozo oscuro, con los grilletes aquí, soportando cucarachas, olores, humedad. Fue una casualidad. Como Dios tiene a sus hijos que llevan el mensaje tan precioso que Dios puso por medio de su Espíritu en Pablo, para que ellos entendieran que con ese sufrimiento, que vamos a verlo ahorita adelante, que es el temblor, para que otros, y no nada más preocupándose por los creyentes. ¿Cuál era el afán de Pablo de seguir vivo en ese sufrimiento? De los que no conocían al Señor. Por eso estaba constantemente hablando de que él quería salir, y decía, pues el vivir es Cristo, porque era Cristo para él en su vida, lo tenía, lo hemos visto con ejemplos de él, pero también porque quería que todos tuvieran a Cristo como él, ¿verdad? Muchos que están alrededor de ellos. Podemos analizar nuestra vida. ¿Qué es ocuparnos de nuestra salvación? Nuestra salvación en virtud de que Dios es el que produce en nosotros el deseo de hacerlo y la manera de lograrlo. Vamos a revisar 3 maneras donde podemos atender cómo ocuparnos de nuestra salvación, para ir entendiendo un poquito más cuál es esta salvación. No, más adelante vamos a ver, no tanto en decir tengo la salvación y cuídala, ocúpate, no la vayas a perder. No es así, nos vamos a perder, pero del beneficio que Dios nos va a dar, llevando la obra de Él y el conocimiento del Espíritu de Dios a otros que no lo tienen. Estas 3 formas: 1, vamos a ocuparnos de nuestra salvación obedeciendo a la fe. En el versículo 12, en la parte A, podemos leer en 3 diferentes versiones. Revisé esto, ¿verdad? Al principio de este texto, el antecedente es en la Reina Valera 60. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Es algo por hecho. Tienes esto. Como siempre, quiere decir también que estás en algo consolidado. Podemos decir también de tal manera que, lo podemos ver en otra versión, dando por hecho lo que sucedió en un momento muy importante de la vida personal, cuando el apóstol Pablo se dirigía a los filipenses mostrando este texto. Dice así otra versión: amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, sino más bien ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y por tanto, según el contexto, en los primeros versos en el capítulo 2 tiene que ver con el llamado a vivir la fe en unidad. Esta fe en unidad, que es la firmeza, siguiendo
el ejemplo de Cristo de humildad para encarnarse y de obediencia para morir en la cruz. Entonces, si Cristo obedeció para cumplir la obra de su Padre, de igual forma los cristianos debemos obedecer el mandato de ocuparnos de nuestra salvación para ser creyentes y unidos en el amor con los miembros de nuestra iglesia local. La mañana lo veíamos en el grupo, ¿verdad? Pablo enseña que hay que obedecer a la fe, no únicamente bajo la dependencia de un maestro bíblico, quien me está instruyendo en el momento de la clase, quien me está discipulando, no con mi presencia solamente. Pablo estaba ausente físicamente, pero ¿de qué manera estaba presente, verdad? De manera personal y constantemente, aunque el maestro ya no esté. Esta es mi actitud, porque soy el único responsable, yo, de mi salvación. Yo no le voy a decir a mi esposa, pues tú porque no me dijiste que tenía que hacer, o quizá a mi padre, ¿no? Pues Dios va a recibir y va a contar lo que hicimos y lo que no hicimos. Él es la obra. ¿Habéis obedecido? Es obedecer la verdad a Dios en el enfoque fuerte de escuchar la verdad de Dios. Estos creyentes en Filipos no solo deben continuar su crecimiento con la presión de la presencia de Pablo. Él les dio la doctrina, el método para seguir la fe. Ahora que él está ausente por sus prisiones, ellos deben continuar solos, dependiendo fuerte y directamente del Señor, que es lo que nos manda hacer, ¿verdad? Podemos también poner en práctica que nosotros también tenemos fuertes antecedentes para ocuparnos atentamente de nuestra salvación. No seamos dependientes de la paternidad de un maestro favorito, del pastor, del grupo en el que estamos, sino siendo responsables del crecimiento espiritual en plena comunión con Dios. Esta forma de ocuparnos de la salvación quedó clara, es entendible. Otra forma, diligentemente poniendo todo lo que nos toca a nosotros. Ahora sí vamos a poner algo nos dice esta parte: ocupados de vuestra salvación no se refiere a ganarla por obras, pues es el que comienza en personas, es Dios el mismo que se hará y terminará la obra. Podemos ver en Filipenses 1:6. ¿Alguien desea leer este versículo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta forma de ocuparnos de nuestra salvación, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? Si estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si ya no estoy ocupándome de mi salvación en algo que estoy haciendo hacia la iglesia, hacia el reino de los cielos, hacia la iglesia donde estoy congregándome, ¿quién es el que va a terminar la obra? Cristo. ¿Podemos dudar? No podemos dudar. Es una promesa que el Señor da. Y no fue desde ahorita, desde cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Recordamos cuando nuestro hermano Julio nos habló de la armadura. La armadura nos la pusimos desde el día que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y a veces decimos, no la tenemos, no me he puesto. No la he usado, la tengo. No la he usado en el momento adecuado. Bien, ocuparse de la salvación es atender la salvación que ya recibimos. En el Nuevo Testamento se mencionan 3 aspectos de la salvación. Podemos ver en Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Yo me sé la versión
antigua. Fui salvo en el pasado, ¿verdad? Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuimos justificados. ¿Cuándo fuimos justificados? Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, con su sangre la derramó y nos presentó ante el Padre. Samuel está limpio. Samuel se puso la armadura y Samuel se va a ocupar de su salvación. Ahora sí vamos entendiendo un poquito más lo que es. El reino de los cielos es no solamente lo que a veces pensamos. El reino de los cielos pues es de Dios, es el Señor. Pero yo, ¿qué participación tengo en el reino de los cielos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Dónde me quedé? En 1 de Pedro 1 del 15 al 7, también alguien desea buscarle, leerle. 1 de Pedro, perdón. 1, 15 y 17. Del 15 al 17. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en todo tiempo, en temor todo tiempo de vuestra peregrinación. Amén. O sea que la santificación progresiva, ¿a alguien le suena un poquito esto? Tenemos que llegar a la estatura de ¿quién? Estamos trabajando en ello. Nos estamos ocupando de la salvación en ello. Soy salvo del poder del pecado. Cada día soy más santo y me siento más parecido a mi Señor Jesús. ¿Alguien puede levantar la mano? Me da pena decirlo, ¿verdad? No podemos decir que hemos estado cercanos, no sé, no podemos medirlo. Solamente Dios y el corazón de cada quien puede decir si realmente se está ocupando de su salvación cuando fue santificado. La glorificación, podemos ver ahora que es la glorificación en 1 Corintios 15 de 51 y 52. Esto habla más adelante. 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muy bien. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo nos vamos a ocupar de nuestra salvación, el crecimiento en la santidad, buscando la estatura del varón perfecto? Y vamos a llegar a este momento. ¿Cuándo irá a ser este momento? Cuando Cristo venga. Cuando el Señor venga. Y entonces ahí vamos a empezar. ¿Y qué hiciste con tu salvación? ¿Dónde la llevaste? Muy bien, ¿a cuál de estos tres aspectos se refiere Pablo cuando dice ocupados de vuestra salvación? Se refiere a la santificación. Y esta no es igual a la justificación, ¿verdad? Porque fue en otro tiempo. La santificación es un proceso y la justificación fue en el momento de que nuestro Señor Jesucristo nos presenta a Dios limpios. La recibí sin hacer nada al momento de recibir a Cristo en mi corazón. La santificación, aunque es obra divina, sí requiere participación de nosotros. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación.
Significa hacer, realizar, llevar a cabo, obrar, completar, producir, trabajar. Sería continuidad ocupándonos en la salvación que Dios ya nos regaló. Entonces no hay ninguna duda, somos nosotros también los que debemos trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Dios usa personas que nos enseñan, pero estas personas no viven la vida cristiana por mí. Soy yo el que debo aplicar la doctrina que aprendí y soy responsable y nadie más. Nos debemos ocupar de ella con seriedad, con temor y temblor. Se puede referir a ocuparnos de ella bajo el temor del Señor, que muchas veces cuando hablamos con una persona que no conoce al Señor, es que ¿cómo voy a tenerle miedo a Dios? Bueno, es una parte que tenemos que ver, ¿verdad? Es decir, reverenciándole y dependiendo solo de Él en el trabajo de crecimiento, porque estamos haciendo la obra que Él nos dio con la salvación. Se puede referir a una fórmula que dio Pablo en respecto a la humildad. Esta humildad que nos pone muestra Pablo, como en nuestro Señor Jesucristo, cuando lo exalta a lo sumo, pero que es humillado de haber recibido injurias y maltrato cuando Él fue llevado a la cruz. Y en ese tiempo hablábamos mucho de que era una muerte expuesta, donde era humillante llevar ese trayecto cargando una cruz pesada con las injurias y maltratos y pedradas, golpes de la gente. Es mucho sufrimiento que tuvo Él. Esa salvación nos tenemos que ocupar para llevarla con humildad. Y de esa manera Pablo habla vehementemente de esto. La podemos poner en práctica, ¿verdad? La forma de ser humildes. El llamado de Pablo a ocuparse de las salvaciones también, para mí, yo soy la persona esencial junto con el Espíritu para ocuparme de mi salvación. Aunque tengamos buenos maestros, no podemos depender de ellos para crecer, pues ellos nos dieron su mensaje personal. Nos dieron el mensaje de Cristo, el cual quedó establecido en nosotros y ahora es el que debemos de seguir. Por último, podemos resumir el ocuparnos de nuestra salvación, alentándonos de que es nuestro buen Dios quien es el que produce en nosotros el deseo y las fuerzas para hacerlo. Ya vimos que la salvación tenemos que participar nosotros. Primera fue dada por Dios, después nos ocupamos nosotros de lo que tenemos que hacer, y ahora ¿quién nos da ese deseo? A veces estamos desanimados, ¿verdad? Una vez platicábamos un hermano y yo estamos tan desanimados que a veces no queremos ni orar a Dios, porque estamos en ese momento tristes, derrotados, enojados. Vamos a repetir el texto del día de hoy. Si lo recuerdan, lo tienen a la mano. Los que lo recuerdan, es muy sencillo, se encuentra en Filipenses 2:13 y dice de la Nueva Versión Internacional. ¿Lo repetimos? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Por medio del apóstol Pablo, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como hacer. Pero hoy en la mañana me levanté y lo primero que hice es regañar al niño porque no se levantó. Lo primero que tengo que hacer, Señor, en este día, ¿qué ejemplo tenemos de esa bondad de Dios cuando estamos orando? Pablo, aún en prisión, lo hacía, ¿verdad? Con todas estas dificultades.
Bien, el deseo de ocuparme de mi salvación lo produce Dios en mí. El querer, desear, querer estar dispuesto a gustar de Él. Dios da el deseo de obrar, de producir, da la energía y actúa en mí sobrenaturalmente, porque muchas veces decimos, pues si yo no lo quería hacer, pero se dio. Muchas veces decimos, nos cayó el 20, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que es Dios el que está obrando y lo que debemos hacer. Él también produce el actuar por medio de su Espíritu. Él nos dio a su Espíritu Santo. Jesucristo lo anunció: me voy yo, no voy a estar con ustedes, le dice a sus discípulos, pero ¿quién? Enviaré al Consolador, a su guía. Y todo lo pediréis al Padre en mi nombre, y Dios nos dará por medio de su Espíritu. Cuando entendemos la bendita Trinidad del Señor, y de veras la vivimos, entendemos esto. El ser natural entenderá esto. Se habla mucho por allá en algunas religiones de la Trinidad, pero pues sí, que Dios de veras está actuando, interactuando. Podemos decir en Colosenses, es una gran verdad también que nos dice el apóstol Pablo, en el capítulo 1, 28 y 29 de la Nueva Versión Internacional, dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Qué hermoso está este texto, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Como lo hizo Pablo, de esta manera, proclamando, el afán de proclamar. En vida para él le convenía morir, pero vivir en Cristo para proclamarlo, para beneficiar a otros. Por eso es que él debía permanecer vivo, bendiciendo a los hermanos de Filipos, de Efesios, de todos los hermanos de Roma también, que seguían su mensaje. Entonces la iniciativa siempre proviene de Dios. Él, por medio de su Espíritu Santo, trabaja en nuestro interior para producir esto y todos esos deseos, los que alimentan con la verdad la palabra, o son alimentados con la verdad de la palabra. También podemos ver que la motivación de Dios para producir esto no viene de nosotros, sino que Él hace esto por su buena voluntad. ¿Cuándo es la buena voluntad agradable y perfecta? Cuando estamos en comunión con Él. Esta buena voluntad, cuando Dios se complace en nosotros, como queremos ser o como debemos ser, como Jesucristo se complació en su Hijo amado, que hizo su voluntad, que obedeció, se deleitó en Él. Primero, el conocer en el momento que abrimos los ojos a esta salvación, en que fui libre, en que me deleité en su palabra, en que crezco dentro de su palabra. El no ser como un niño fluctuante, sino maduro en Jesús, como Jesucristo. Todos estos deseos de conocer a Dios y de crecer vienen de Él por su gracia y su bondad. Ahora tú haz lo que te toca. Ocúpate de tu salvación. Depende de Él. En estos últimos versículos vemos dos ejemplos que Pablo, primero de él, porque habla Filipenses 1 y 2, de cuando se empieza a comunicar por el medio de sus cartas, y en el 2, la segunda parte, al final habla, y lo vimos en la lección ahora, de dos personas que podían ser ejemplos. Dice el 19 de Filipenses 2, voy a leerlo más: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también
sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo el mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. ¿Podemos ser como Timoteo? ¿Quién levanta la mano? Podemos ser como Epafrodito, vamos a leer, pero creí necesario enviaros Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habías oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo tuviera tristeza sobre su tristeza. En buscar el sufrimiento, ¿verdad? ¿Quién fue salvado para hacer o para no sufrir? ¿Qué le podía regalar al Señor como gratitud por la misericordia de la salvación? Que te obsequió en aquel día que tú recuerdas. Según estos textos que leímos, el ocuparnos de nuestra salvación es lo que Él quiere. Salir de ese estado negativo en el que pudiéramos estar. Si estoy atorado, si no me deja algo, si mi pareja no puedo, habla con ella. Revisa, es una evaluación de tu vida. Entrégate a Él. Toma la salvación como Dios la dio. Vamos a orar. Dios amado, en esta hora te agradecemos tu bondad y tu amor, Padre, porque entendemos cómo por medio de tu Hijo Pablo nos pudiste mostrar tanto amor, Señor, hacia estas regiones, poblaciones que había tanta idolatría, Padre, que aquí en Guadalajara también la tenemos. Dios, ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación, a mostrar con nuestros vecinos, con todos, Padre, porque la humildad solamente tú la das. Sabemos que por nuestras fuerzas no podemos tenerlas, pero Señor, danos esa fuerza que tú prometiste darnos, esa investidura, esa armadura, Padre, esa espada que es tu palabra, para que tu espíritu llegue a estas personas. Bendice tu obra por medio de tu iglesia, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Por tu Hijo amado Jesús te lo rogamos. Amén.